en este ciclo de conferencias Ciencia y Tecnología y Sociedad al ingeniero Fernando Villarán, ingeniero industrial egresado de la UNI, luego tiene una maestría en Economía en la Universidad Católica, es un gran analista científico en realidad de los mecanismos que empujan, promueven la empresa, en especial las empresas con base de conocimiento. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de mi universidad, o sea, de la Universidad No, Antonio Ruiz de Montoya. de Montoya, pues, Está bien, está bien. de la Universidad de Montoya. Y él ha venido haciendo un gran esfuerzo en de apretar su agenda para darnos una breve charla de unos 35 minutos más preguntas con el tema retos para la ciencia y tecnología en la era post-crisis económica. Con usted entonces, Fernando Villarán, para quien un aplauso, pues. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto estar de nuevo en mi alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería. En este caso, invitado por mi amigo Modesto Montoya para este ciclo de conversaciones sobre ciencia y tecnología. No conocí este local, está muy bonito, también el auditorio. Y bueno, mi idea es presentar una serie de informaciones, evidencias sobre diversos puntos para entrar en un debate. Entonces yo no voy a hablar tanto, ¿no? Tengo muchas diapositivas, pero las voy a pasar más o menos rápido. Solamente es presentarles la información, generar, digamos, un poco de inquietud en ustedes, provocarlos un poco, hacer que las neuronas se muevan, para entrar a la parte central de esta reunión, que son el diálogo con ustedes, ¿correcto? Entonces voy a comenzar con presentar el inicio de la era moderna con la revolución industrial, ¿no? Es un tema que siempre está ahí en debate. Hoy día nuevamente el Perú entra a debatir la industrialización y la teoría, digamos, que de alguna manera resume correctamente las enseñanzas de la revolución industrial, que es la de Carlota Pérez, la vamos a ver, que ella le ha llamado las revoluciones tecnoeconómicas, digamos, ¿no? En qué situación estamos. Luego, la crisis financiera del 2008, en la cual estamos metidos, qué implicancias ha tenido para la ciencia y tecnología, que es un poco lo que yo quiero analizar, cómo ha quedado el panorama, digamos, mundial luego de la crisis financiera, que todavía no termina, puede haber una recaída en cualquier momento. El tema de la industrialización a partir de las propuestas que han hecho, digamos, un equipo de Harvard y el MIT, un poco recuperando las políticas industriales a través de un análisis de las actividades complejas y de las interrelaciones de las actividades, una propuesta de estrategia de desarrollo, las propuestas que hicimos en CTI, esta comisión consultiva, y al final dejar un tema en debate. Entonces, todo esto lo voy a hacer relativamente rápido. No sé si ustedes... Bueno, y voy a dejar, por supuesto, el PowerPoint acá, o sea que esto lo pueden pedir a los organizadores, ¿no es cierto? Ya esto es, digamos, propiedad pública, ¿no es cierto? Bien público, un bien público, ¿no? Y lo pueden, por supuesto, compartir también. Bueno, esta es una mirada así como, digamos, bastante panorámica de los fenómenos previos a la revolución industrial y posteriores, digamos, ¿no? Acá a mano izquierda tienen algunas de las innovaciones que se dieron, digamos, en la China antes de la revolución industrial, denotando, digamos, que hacia el siglo XIV, XV era la primera potencia mundial, es decir,
ahora cuando dentro de 20 años China sea la primera potencia mundial moderna, no quiere decir que va a llegar por primera vez ahí, ya estuvo ahí, ya fue la primera potencia mundial, solamente que perdió, digamos, ese lugar frente a los países europeos, particularmente Inglaterra, que inició la revolución industrial. Pero, en fin, tomo esto como la muestra de las innovaciones que hizo China y que, digamos, la mantuvieron en la cúspide del desarrollo mundial. Luego viene la revolución científica como condición previa, digamos, a la revolución industrial. Generalmente esto no se tiene muy en cuenta, digamos, ¿no? O sea, la revolución industrial es un fenómeno demasiado fuerte que tiene una gran repercusión económica, social, política. A partir de la revolución industrial nace el capitalismo, utiliza el mercado, por supuesto, como una herramienta para crear un nuevo sistema económico y, por lo tanto, de ahí el perfil tan grande que tiene la revolución industrial, pero no se habla mucho de la condición previa, digamos, que fue la revolución científica, ¿no? Con figuras como Newton o Galileo, Descartes, en los diferentes campos, ¿no? Un pequeño preámbulo antes de la revolución industrial en el Renacimiento italiano, que no logró, digamos, culminar en un proceso tan efectivo y permanente como la revolución industrial, y finalmente entonces la propia revolución industrial en Inglaterra, digamos, ¿no? Que da inicio al capitalismo. Luego, digamos, lo alcanzan Francia y Alemania y luego se suma a este, digamos, desarrollo industrial Estados Unidos, sobre todo a partir de la industria del automóvil y del petróleo. Ahora, a partir, digamos, de la década del 70 del siglo XX, estamos en la era del conocimiento y la información, de las tecnologías de la información y comunicaciones, con la computadora, el internet, hasta, digamos, este periodo dura unos 30 años, un poco más, ¿no? 2008, 40 años, en que entra en crisis, digamos, este modelo de desarrollo, algunos le llaman pues de libre mercado, neoliberal, esto es un tema para discutir, y estamos en una nueva situación. Entonces, esto es un mapa para presentar, digamos, los grandes momentos, los grandes acontecimientos en un periodo bastante largo de tiempo. La revolución industrial, sabemos que, digamos, quizás el elemento más conocido fue la máquina de vapor. Sin embargo, digamos, la revolución industrial propiamente dicha se dio en el sector textil. O sea, el sector textil fue responsable, digamos, el sector responsable de la revolución industrial inglesa, apoyada, por supuesto, por la máquina de vapor, pero no fue el elemento central. Bueno, de ahí me paso a cómo es que Carlota Pérez, es una de las seguidoras de Schumpeter, racionalizó, o sea, digamos, teorizó a partir de la revolución industrial, y ella lo que propone es que la revolución industrial es la primera de 5 revoluciones tecnoeconómicas que han ocurrido hasta el momento, desde esa fecha, ¿correcto? La primera es la inglesa de 1771, pero luego han habido varias. La del hierro y la máquina de vapor y el ferrocarril en el 1829, el acero y la ingeniería pesada en el 1875. Estas 3 primeras se dieron en Europa, principalmente Inglaterra, pero luego se pasaron a Francia y Alemania, que eran las otras grandes potencias, ¿correcto? Pero la cuarta revolución tecnoeconómica se dio, ya se pasó el Atlántico y se dio en Estados Unidos. La cuarta es la revolución de la producción en masa, sobre todo en la industria del automóvil y el cambio de la matriz de energía por el petróleo, digamos, el surgimiento del petróleo como la fuente principal de energía y el automóvil como el bien, el producto más importante. Esta se dio en Estados Unidos, entonces, y no es casual que luego
se dio en 1907 o bueno, 1910, principio del siglo XX. Para mediados del siglo XX, Estados Unidos ya era la primera potencia económica, militar y política del mundo. ¿Correcto? Antes, la primera potencia era Inglaterra. La revolución industrial se dio en Inglaterra, se convirtió en primera potencia económica, militar y política. Y luego, cuando se dio la revolución, la cuarta en Estados Unidos, a los pocos años se convierte en la primera potencia económica y militar. Es decir, hay una correlación entre las innovaciones tecnológicas y el poderío económico, político y militar. Finalmente, se da la quinta en los 70s, ¿no? Los últimos 30 años del siglo XX, la tecnología de la información y telecomunicaciones. Esta, digamos, todavía estamos en la mitad de esta, ¿no? O sea, no ha terminado esta etapa, digamos, de la quinta revolución. Algunos le llaman tercera, esto es un tema en debate, pero en fin, yo prefiero seguir lo que nos plantea Carlota Pérez. Y lo más importante es que esto se va a agotar en unos 20 o 30 años más. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuándo viene la sexta revolución tecnoeconómica? ¿En qué sectores se va a dar? ¿No es cierto? Y sobre todo, ¿en qué lugar va a ser? ¿Va a seguir estando, digamos, basada en Estados Unidos? ¿Se va a regresar a Europa? ¿O se va a trasladar al Asia, digamos? ¿No es cierto? O en una de esas América Latina. América Latina puede liderar el crecimiento del mundo en los próximos años. ¿Cuánta gente se necesita para hacer una revolución tecnoeconómica? ¿Cuánta gente hizo la revolución de las TICs? Bueno, y eso yo lo he estudiado y yo creo que fueron, antes del número que les diga, ¿dónde ocurrió esa revolución? Esto la conocen ustedes de más, ¿no es cierto? A ver, díganme. La revolución de las tecnologías, la información y comunicaciones. El surgimiento de la computadora personal. Pero concretamente, no, el lugar físico. Silicon Valley, ¿no es cierto? O sea, no es que en Estados Unidos se da una revolución, se da en un lugar físico. Como la revolución industrial también se dio en algunos lugares, en Inglaterra, en Manchester, ¿no es cierto? En unos pocos sitios. O sea, hay una cuna, una fuente de la revolución. Entonces, en ese lugar, en Silicon Valley, existieron 300 cerebros, 300, entre los cuales está, por supuesto, Bill Gates y Steve Jobs, ¿no es cierto? Y otros más, y Wozniak y otros más, que generaron un cambio de época. Entonces, se necesitan 300 personas. Y 300 personas hay acá en Brasil, ¿no es cierto? En Argentina, por supuesto en China, en la India, que podrían iniciar una sexta revolución tecnológica. Entonces, la diferencia está en el conocimiento, en el manejo del conocimiento. ¿Tenemos la suficiente capacidad como para hacer una próxima revolución tecnoeconómica? Esa la dejo, esa pregunta ahí. Pero que está abierta, o sea, y los campos pueden ser muy variados, digamos, ¿no? Bueno, acá están las innovaciones que precipitaron, digamos, ¿no? Cada una de las revoluciones. Lo voy a dejar ahí, porque ya más o menos he explicado. Cada una de estas revoluciones, además, tuvo su época de recesión, digamos, o sea, es como que tuvo un impulso original y después una época recesiva, ¿no? Esto, bueno, es un poco la propuesta de Carlota Pérez, pero es interesante cómo, digamos, esta última, la revolución de la informática y las telecomunicaciones, genera, digamos, una expansión, pero en el año 2000 comienzan los problemas financieros, ¿no? Con la crisis del .com en Nueva York, que se ha agravado el 2008 con la última crisis financiera, cosa que todavía no se supera. Entonces, esto es un fenómeno, digamos, que está relacionado con
las revoluciones tecnológicas, los problemas financieros que se derivan. Bueno, y la última crisis financiera es la del 2008-2009. Voy a plantear algunas... Bueno, esto es lo que yo he escrito, por eso es que uno es esclavo de lo que escribe, y este es mi último libro, y claro, no puedo dejar de hablar de él, ¿no es cierto? Porque, como digo, dicen que la gente es esclava de sus palabras o de lo que dice, pero peor eres más esclavo de lo que escribes, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decirles algo sobre esto, porque si no me da algún ataque, digamos, ¿no es cierto?, cerebral, ¿no? Bueno, no, pero es relevante, no estoy tratando de forzar acá, sino un poco a partir de esta crisis hay algunas lecciones que podemos sacar para el tema científico y tecnológico. Las causas directas, y estas no son por supuesto teorías mías, sino de estos autores que los pongo acá. La desregulación, ¿no es cierto?, que fue, digamos, uno de los fenómenos más importantes impulsados por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, desregulan toda la actividad económica y en particular el sector financiero. Esto fue la base, digamos, de la crisis financiera. El sector financiero creció desmesuradamente, la especulación, digamos, se adueñó de las economías, todo el mundo se sobreendeudó, comenzando por las empresas, los propios bancos y las familias, y al final lo que tenemos es una oligarquía financiera. Esto no lo digo yo, digamos, ¿no?, sino Simon Johnson, que es un autor que fue el economista principal del Fondo Monetario Internacional. Él habla de oligarquía financiera mundial, ¿no?, y es interesante que sea él el que lo mencione. Este es un cuadro que es bien revelador, viene de 1860 hasta el año 2000 y pico, que es cuánto pesa el sector financiero dentro del PBI. Y como ustedes pueden ver, digamos acá, esto es el 2% del PBI, que era lo que tenía en el siglo XIX, y se pasa hasta el 4% más o menos en el siglo XX. Luego, antes de la crisis del 29 sube un poco, pero luego también se baja hacia niveles de 2 a 3% del PBI. Pero antes de la crisis del 2008 sube al 8% del PBI. O sea, el sector financiero se convierte en uno de los principales de la economía. De hecho, es el que más crece. Se hipertrofia, digamos, ¿no es cierto? Y esto es una de las claves para explicarse la crisis económica de esa época. La causa más estructural, bueno, el que la formuló mejor fue Joseph Stiglitz, cuando habló de la política del trickle down o del chorreo, digamos, ¿no? Era la política en la cual se bajaban los impuestos a las corporaciones y las personas más adineradas, los más ricos de Estados Unidos y del planeta, con la idea de que con eso se incentivaban las inversiones, se creaba más empleo y la riqueza chorreaba a los de abajo, ¿no? Sabemos que esto no ha ocurrido así, sino que más bien la riqueza se acumuló arriba y hemos tenido un problema de distribución del ingreso, ¿no? Todo esto iba acompañado además con una ideología, digamos, que decía, tú busca tu interés personal, tu interés particular. Buscando ese interés particular vas a llegar al bienestar general. Eso lo dijo Adam Smith en 1776. Esta es un poco la frase preferida, ¿no es cierto?, de nuestros amigos neoliberales, y que se suma al hecho o a la, digamos, convicción de que el Estado es el culpable de todos los males, digamos, ¿no? O sea, los buenos son el mercado y la empresa privada, los malos son el Estado, ¿no? Entonces, las soluciones para los países pasan por más mercado, menos Estado, y si el Estado puede retirarse de la economía, mejor todavía, ¿no es cierto? Es un poco la propuesta que tienen ellos, ¿correcto? El nuevo panorama internacional, entonces, nos muestra lo siguiente, que tenemos que los países que aplicaron estas políticas, digamos, llamadas de libre mercado, neoliberales, o como quieran ustedes, o liberales,
han sido los que están acá en la lista de la izquierda. Estados Unidos, Reino Unido, o sea, Inglaterra, Islandia, España, Irlanda, Italia. ¿Cómo están ahora? En crisis, ¿no es cierto? O en caída. El mismo Estados Unidos ha perdido, pues, toda su fuerza y su potencia que tenía anteriormente. ¿Quiénes están en alza? China, India, Corea, Brasil, Alemania, Francia, Holanda. O sea, estos son países que no aplicaron el modelo neoliberal. Países que tuvieron políticas mucho más pragmáticas, ¿no es cierto? Dentro de las cuales está la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, mientras que Estados Unidos, digamos, abrazó el sector financiero y la especulación, otros países que no tuvieron esta política, sino que se aferraron a la ciencia y tecnología, que son los de la mano derecha, pudieron crecer mucho más. Entonces ya vamos viendo cómo esta crisis nos da una serie de lecciones interesantes. Vamos a regresar sobre este punto, pero ya lo voy anotando, digamos, ¿no? Recuperación de las políticas industriales. Este es un libro que han sacado, un documento, lo pueden bajar ustedes, que se llama Atlas of Economic Complexity, de Harvard y el MIT en el 2011. Los dos autores son Ricardo Hausmann y no sé cuántos Hidalgo. Hausmann es de Harvard y Hidalgo es del MIT. Es un poco la recuperación de las políticas industriales a partir de un análisis comparativo entre todos los países, en contraposición con la discusión, en fin, el análisis que hace el World Economic Forum de competitividad. Lo interesante es que ellos elaboran este tipo de mapas, digamos, ¿no? Que muestran las interrelaciones entre los diferentes sectores, ¿no es cierto?, de la economía, las actividades económicas, sus interrelaciones, y en la medida en que hay los puntos más grandes, son puntos en los cuales la economía y las actividades tienen mayores interrelaciones, ¿no? Esto está vinculado, por supuesto, a la complejidad. Los sectores, digamos, estos, por ejemplo, celestitos acá a la izquierda, tienen que ver con la computación, ¿no? Estos azules un poquito más oscuros tienen que ver con la metalmecánica, digamos, ¿no es cierto? Estos de acá tienen que ver con la industria química, los que son, digamos, morados. Los rojos tienen que ver con la industria de la construcción, ¿no? Y los verdes con la industria de textil, digamos, ¿no? Básicamente confecciones. O sea, para mostrarles solamente algunas actividades que tienen mayor interrelación entre sí, mayor complejidad, digamos, ¿no? Y que lleva a un mayor crecimiento y desarrollo industrial. Las industrias o las actividades relacionadas con materias primas están aisladas, pues, digamos, ¿no? O sea, y no tienen mayor relación entre sí, ¿no? A ver, acá están, digamos, qué significa cada uno de estos símbolos, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Y acá sí hay una lista, digamos, de las características de las actividades que tienen mayor valor agregado y al mismo tiempo mayor interrelación, ¿no? Y la primera es maquinaria, digamos. Los productores de maquinaria son los que tienen la mayor, digamos, articulación y mayor valor agregado. No es casual que, digamos, Alemania, Deutschland, ahí está, aparece como número 1. Qué causalidad que Alemania es el país que mejor ha salido de la crisis financiera. Alemania está sosteniendo toda Europa, ¿no? Si no fuera por Alemania, Europa ya se hubiera derrumbado. Todos los países europeos le van a pedir plata a Alemania, ¿sí o no? La Merkel la acaban de reelegir porque es muy poderosa, ¿no? Pero no es porque ella sea poderosa, sino porque su país es poderoso. ¿Y por qué es poderosa Alemania? Porque hace políticas industriales de exportación, de valor agregado, ¿no es cierto?, de innovación tecnológica, apoya la ciencia y tecnología, cosa que han abandonado los gringos hace algún tiempo y por eso han perdido el liderazgo, ¿no? Entonces,
están las electrónicas, industrias electrónicas. ¿Quién aparece acá como número 1? China, ¿no es cierto? ¿Y por qué es una potencia China ahora? Porque tiene ese tipo de actividades de alto valor agregado, de alta complejidad y de alta interrelación entre sectores y ramas productivas. Entonces, son industrias muy dinámicas, digamos, que generan o que jalan a toda la locomotora de la economía, ¿no es cierto? ¿No? Luego viene el petróleo, que efectivamente a mí me sorprendió, pero que tiene también eslabonamientos. Químico, ahí sí aparece Estados Unidos primero, pero inmediatamente después Alemania. Otros químicos, aparece Alemania adelante. Construcción, ¿quiénes aparecen aquí? Materiales de construcción, ¿quién aparece primero? China. Segundo, Deutschland, Alemania. Tercero, Italia. O sea, no estamos hablando de hacer casas, sino las maquinarias que hacen casas, ¿no es cierto? Cuando esas mezcladoras de tremendos camiones que andan ahí por la calle mezclando cemento, ¿de dónde son? ¿Son fabricados acá? No, pues no es cierto. O esas mangueras que lanzan el concreto a los 20 pisos para arriba. Esos son bombas bien complejas, ¿no es cierto? ¿Dónde son fabricadas? En estos países. En Italia, en Alemania, ¿no es cierto? Materiales de construcción, China nuevamente. O sea, aparecen los países que están liderando la economía mundial, que son los que tienen las actividades más complejas, ¿no? Por supuesto, el Perú todavía no aparece por ahí, ¿no? Pero ya será el momento. Las propuestas para una política industrial y desarrollo de abajo hacia arriba, es decir, a diferencia del trickle down, que es, digamos, lo que nos proponía, digamos, el neoliberalismo, lo que, digamos, yo estoy proponiendo, y otros, por supuesto, no soy yo soy el único, es una política de desarrollo de abajo hacia arriba, basada en la innovación como motor. La innovación es, desde la época de, eso lo planteó Schumpeter, es el gran motor del crecimiento. A país más innovador, más desarrollado. Empresa innovadora, más competitiva. Región innovadora, más desarrollada también, ¿no es cierto? Entonces, la innovación es el motor, en última instancia, del crecimiento económico. Luego viene el emprendedorismo, que es la capacidad de emprender y crear nuevas empresas. O sea, es la otra cara de la innovación, es la parte, digamos, de la persona que se arriesga, que, digamos, hace actividades nuevas, ¿no? De alta tecnología o de baja, en fin, pero que se arriesga a crear una empresa, entrar al mercado y hacer, digamos, un producto que es vendido en el mercado o un servicio, ¿no? Educación de calidad es la base para que permite estos dos primeros, y finalmente la promoción de las pequeñas empresas, que son donde se dan las principales innovaciones. A diferencia de lo que cree mucha gente, las innovaciones más importantes no se dan tanto en las grandes empresas, ¿no? Que por supuesto hacen innovación también, pero son más incrementales. Las innovaciones radicales vienen de las pequeñas empresas, ¿no? Por ejemplo, la computadora personal en los 70, ¿quién la inventó? Si la teoría de la gran empresa fuera correcta, tendrían que haberle inventado la IBM, ¿no es cierto? Que ya existía en 1970. O la NCR, National Cash Register, que también producía computadoras mainframes. Eran grandes empresas. No, la computadora personal vino de Silicon Valley, de estos 300 locos, ¿no? Que crearon sus pequeñas empresas, que ahora son unos monstruos, como Microsoft o como Apple, ¿no es cierto? Y ahora mismo, cuando hemos tenido toda esta, digamos, revolución en el software y en la Internet, ¿quién la ha producido? Microsoft, que es la gran empresa del software, o Facebook, Zuckerberg, ¿no es cierto? Que era un muchachito estudiante, ¿no? Entonces, los grandes cambios siempre vienen de abajo, ¿no es cierto?
Y esto cuando nosotros tenemos una legión de pequeñas empresas modernas con intensivas en conocimiento, estamos cerca a producir un crecimiento mayor y ojalá una revolución tecnoeconómica, ¿no? Ahora sí voy acelerando ya para ir terminando. Las nuevas propuestas públicas para el siglo XXI es política de ciencia y tecnología, recuperación de las políticas industriales, promoción de exportaciones, políticas educativas de calidad y desarrollo territorial. Sería un poco mi resumen. Esto es lo que hicimos en la comisión consultiva con una serie de expertos, digamos, nacionales convocados por el gobierno. Lo voy a pasar más o menos rápido, esto probablemente ya lo han conocido ustedes, pero de todas maneras quería traerlo. Los objetivos, ¿no?, de la ciencia y tecnología del 2012 al 2016 implican crear una masa crítica de recursos humanos, aumentar la inversión pública, apoyar la innovación en las empresas, articular la academia, las empresas y el Estado, desarrollar programas sectoriales con diferentes, digamos, ministerios, mejorar el desempeño y promover y difundir la información, creando una cultura favorable en la ciencia y tecnología. Aquí se proponen una serie de líneas estratégicas, ¿no?, con un conjunto de instrumentos que están agrupadas en las 6 líneas estratégicas, o 7, a ver cuántos son, 7, sí. Formación de recursos humanos, apoyo a la investigación científica, inversión en ciencia y tecnología, promoción de la innovación empresarial, inversión en infraestructura e institucional, internacionalización de la CTI y difusión de la ciencia y tecnología. Las áreas prioritarias, ciencias de la vida y biotecnología, ciencia y tecnología de materiales, rescate de tecnologías tradicionales, salud, estudio y prevención de desastres naturales. Es lo que propusimos nosotros. Ahora han cambiado un poco estas prioridades, pero no muy lejos de estas propuestas, ¿no? Instrumentos por línea estratégica, ¿no? Acá, bueno, están lo mismo que los mismos 7 grupos, ¿no? Formación de recursos humanos, apoyo a la investigación, inversión en ciencia y tecnología, innovación en infraestructura, internacionalización y difusión de la ciencia. Inversiones bueno, acá hay un cuadro que hicimos en la comisión que planteábamos, pues, que cada año tener, digamos, un incremento de las inversiones en ciencia y tecnología significativo para, digamos, poder alcanzar el atraso que tiene el Perú en relación a la ciencia y tecnología. Y la propuesta que hicimos nosotros, que fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Ciencia, Tecnología e Innovación, ese es el nombre completo, el CTI, que es el mismo nombre que tiene Brasil. Ahora, ayer ha estado acá el ministro de ese ministerio con el mismo nombre y nos ha estado contando a Modesto y varios otros más que estuvimos presentes un poco la historia de su ministerio, ¿no? Aquí, bueno, se habla, digamos, justamente de los 2 viceministerios, uno de Ciencia, Tecnología y Talentos y otro de la Propiedad Intelectual y Calidad, y las relaciones con las otras instituciones, ¿no? Una agencia de financiamiento, una agencia de CTI, una agencia de innovación y propiedad intelectual, las relaciones con las universidades, empresas, los institutos de investigación y los centros de innovación. Un plan de acción que supone la creación del ministerio, la creación de diferentes entidades como el CONCITEC, cosa que se está haciendo, transformar FINCIT en una agencia de financiamiento, algunas medidas inmediatas, y bueno, otras que sería un plan de acción, como digo, inmediato. Esto ya es mi filmina, digamos, final, ¿no? Diapositiva, creo que es la palabra adecuada, que es lo que estamos viviendo en estos días. El sábado 5 de octubre, ahorita, estamos a 10, ¿no? Hace 5 días, el presidente Humala dijo: tengo la ambición de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología antes que termine mi mandato. No sé si ustedes han escuchado esa noticia. Todos, ¿no? El Comercio, el lunes 7 de octubre, a los 2 días, responde y dice: es una pésima idea crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Comercio, se supone que es ahora el monopolio, ¿no es cierto?, de
los medios de comunicación. Crea una corriente de opinión, ¿no? Y se opone tajantemente. Pésimo. No dice, es una mala idea, habrá que discutirlo, habrá que ver. No, de frente, es una pésima idea. Si hace eso mala, es un sonso, ¿no es cierto? O no sé qué, más o menos, ¿no? Y eso significa que estamos, digamos, en medio de una ideología, y eso es lo que, por eso es que he hecho toda esta, digamos, presentación del caso de la crisis financiera mundial, que fue producto de la misma ideología, o sea, la misma ideología que está generando la declinación inexorable de Estados Unidos, es la misma que nos va a nosotros también a meter en un proceso de declinación, o por lo menos de no aprovechar los cambios y las oportunidades que se están dando en el siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo nos vamos a librar de esa ideología? O estamos condenados a ser los últimos de América Latina, como muchas veces hemos estado, ¿no es cierto? Esa es la pregunta final que la dejo en el ambiente para poder discutirla. Muchas gracias. Yo me llamo Dani Martínez, de la facultad, de la carrera de Clínica, y yo quería preguntarle cuál es su opinión de usted sobre, este nuevo ministerio, lo que ha hecho el presidente Humala, que tiene la obligación de crear ese nuevo ministerio, y por ejemplo, el comercio, que se opone tajantemente. Quiero saber su opinión de usted sobre todo eso. Sí, pues yo mismo lo he traído eso. A ver, ¿tu opinión cuál es? ¿Ah? Yo tengo una opinión, pero adelante, a ver una. Yo pienso que, por ejemplo, este ministerio sería bueno para que ayude a investigar más, profundizar más en la ciencia, crear innovación, crear tecnología. Bueno, esa es mi opinión mía. Está bien. Correcto, no, yo también concuerdo que hay que crear el ministerio. Ahí nos han convencido Modesto a todos de que es importante, porque en el Perú tenemos una tradición de que el poder político lleva al poder económico. O sea, si no tienes poder político, si no tienes un ministerio, no te van a dar plata. Si tienes un ministerio, vas a pelear por más plata, ¿no es cierto? Y por más inversión en investigación y desarrollo. Te sientas al lado del ministro de Economía. Claro, entonces tú la agarras, si no te da plata, lo ahorcas y ya pues, le sacas algo, ¿no es cierto? ¿No? Pero tienes la posibilidad de hacerlo, mientras que estás en el llano, pidiéndole plata por periódico, por un artículo, o por internet, no pasa nada. Pero si llegas al Consejo de Ministros y tienes claridad, digamos, lo que quieres, puedes negociar con el presidente de la República, con el ministro de Economía, con el primer ministro, y es correcto eso, pero ¿cómo es posible que alguna gente se oponga a eso? Es que ellos creen que el Estado es un pésimo administrador, que cualquier iniciativa que signifique crear una institución pública es mala. El Estado es malo por definición. Esa es la ideología neoliberal. O sea que el Estado es malo, ¿no es cierto? El Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, el Estado es burocrático, ¿no? Y yo digo, ¿el Estado alemán es corrupto, ineficiente, burocrático? El Estado finlandés, y sin ir muy lejos, el Estado brasileño es corrupto, ineficiente, y sin ir muy lejos, Chile, el Estado chileno es corrupto. Chile tiene la empresa minera más grande del mundo, que es Codelco. ¿Propiedad de quién es? Del Estado. Brasil tiene una de las empresas más grandes del mundo en petróleo, que es ¿cómo le llaman? Petrobras, ¿no es cierto? ¿También es corrupta esa empresa? No, es eficiente. Entonces, ¿por qué los chilenos sí pueden tener empresas públicas, pueden tener un Estado eficiente y los peruanos no? ¿Hemos nacido con algún mal, digamos, ético? ¿Todos somos ineficientes y ladrones? No, pues no es cierto. Pero eso es lo que piensa esta gente. Pues esta gente dice, a priori, no, el Estado no puede crear nuevas instituciones. Lo tiene que hacer el sector privado. Podría aplicar
aplicarse ese dicho que dice, el ladrón cree que todos son de... Eso, creo que se podría aplicar, ¿no es cierto? Porque la historia nos ha demostrado, países como los del sudeste asiático, los 4 tigres, no serían lo que son. Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, no serían lo que son ahora si no fuera por un Estado promotor. O sea, con ellos sí funcionó el Estado, pero acá no va a funcionar con el Perú. Eso es lo que ellos nos están diciendo. Y que la ciencia y tecnología la va a hacer el sector privado. Eso no ha pasado en ninguna parte. El que comenzó haciendo ciencia y tecnología es el Estado. Hoy día en el Perú las empresas privadas grandes hacen ciencia y tecnología, no lo hacen. Entonces nos vamos a esperar 80 años para que recién comiencen a mover esa variable. Ese es el peligro. Pero ese cae por su propio peso, porque si es cierta la teoría que ellos están tratando de proponer, ya la empresa privada habría hecho una gran revolución tecnológica. No, por eso, pero acá no le interesa. Acá, digamos, la empresa privada lo que quiere es sacar minerales, ¿no es cierto?, con poco valor agregado, como oro, que tiene un precio altísimo en el mercado internacional, se llenan el bolsillo, lo cual está muy bien, eso es válido, si quieren ganar plata, que ganen plata, pero alguien tiene que ocuparse del desarrollo nacional. Las empresas que sacan oro, no es su función ocuparse del desarrollo nacional, la función es del Estado. El Estado tiene que asegurar que el país se desarrolle, que pueda generar empleo de buena calidad para la mayoría de la población, incluyendo empleo para los ingenieros, por supuesto, y científicos, que son los que más pueden contribuir al desarrollo. Esas son funciones del Estado, no es función del sector privado. Entonces hay un problema ahí conceptual grave, por eso yo no le llamo a los neoliberales que es una propuesta, un modelo económico, para mí es una ideología. La ideología reemplaza el razonamiento científico, se vuelve casi como una religión, digamos, ¿no? Muchas gracias. El siguiente que ya está aquí atrás, subiendo, por favor, de su pecho. Buenas tardes, compañero, profesor Montoya. Mi nombre es Ángel Chinchigualpa, soy de la carrera de Ingeniería Física. Bueno, yo quería presentarle esto no he tenido la oportunidad de leer su libro, pero mediante lo que me he podido informar y también he asistido a una charla del profesor Montoya sobre que internacionalmente incluso se tiene un modelo ya establecido para los países que mediante su poder pueden impulsar a otros países en vía de desarrollo, y esto da para que los países que están en vía de desarrollo tienen que seguir un modelo que los rige simplemente a ser fuentes económicas y por así decirlo, de recursos para los grandes países que sí tienen esa capacidad de transformarlos y devolvérselos. O sea, el Perú está fijo a seguir eso, de alguna manera se lo han impuesto. E incluso cuando el presidente Humala tiene alguna propuesta por ahí generada mediante sus partidos, sus allegados, incluso le han impuesto el ministro de Economía, se lo han puesto. Y de cierta manera cada vez que quiere salir a proponer algo, los medios de comunicación, la gente de poder trata de hacerlo quedar mal, ¿no? Siempre decirle, no, tú no sabes, o esta cosa le va a hacer mal a la puente, y generan un psicosocial, por así decirlo. Quería, usted que tiene más conocimiento de eso, me podría dar alguna orientación sobre ese pensamiento que tengo, ¿no? Es correcto, no, estoy completamente de acuerdo. Hay esta idea, pues, de que el Estado es un mal administrador y por lo tanto al gobierno hay que sacarlo de la economía, ¿no es cierto? Y que en la economía solamente deben prevalecer las empresas privadas y el mercado, ¿no? O sea, eso es lo que debe generar el crecimiento, lo cual es absolutamente falso. Lo que hemos visto nosotros es que los países que han logrado hacer una alianza virtuosa entre el Estado y las empresas privadas son los que han prevalecido, ¿no? Por ejemplo, uno de esos países es China.
China tiene un Estado muy fuerte, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo promueve a las empresas privadas, es verdad. Empresas privadas extranjeras y empresas privadas de nacionalidad china. Por ejemplo, los trenes más rápidos del mundo están en China. Yo he ido en un tren a 430 kilómetros por hora y pueden llegar a 500 kilómetros por hora. El sistema se llama maglev, Magnetic Levitation. Maglev, busquen ahí maglev ustedes en la internet. No son expertos en eso. Bueno, eso, Magnetic Levitation, es hecho por ¿qué empresa? Por Siemens. Siemens es una empresa alemana. No tiene ruedas, por supuesto, no tiene ruedas, sino es, digamos, por electroimanes, se levanta sobre los rieles y después con un sistema, digamos, de rotores, en fin, no sé exactamente cómo funciona, impulsa a este tren a 500 kilómetros por hora. Esto va a reemplazar a todos los aviones en vuelos de menos de 1000 kilómetros. O sea, va a ser más económico ir en uno de estos trenes que en un avión y más rápido también. Mientras que tú subes al tren con tu maleta, te bajas en tu destino, mientras que tienes que ir al aeropuerto, en el taxi, subes al avión, esperas, vas al otro lado. Bueno, ya por más que vaya el avión a 900 kilómetros por hora, le gana el tren que va a 500 directamente de destino a destino. ¿Correcto? O sea, saquen su cuenta, ¿no? Bueno, esta fue una gran negociación entre el gobierno chino y Siemens, la empresa alemana, por la cual el gobierno chino le dijo, bueno, nos interesa tu tecnología, tráela acá a China, vamos a probarla en Shanghái, en un tramo de 30 kilómetros, que es el que yo he ido. Pero luego, una vez que de la prueba, van a hacer esto en todas las ciudades más grandes. Va a interrelacionar todas las ciudades grandes de China. ¿Se imaginan la cantidad de miles de millones de dólares que es el contrato ese? ¿No es cierto? O sea, a los alemanes le va a hacer un negociazo redondo. Pero ¿cuál es la condición? Que ellos tienen que transferir toda su tecnología y su conocimiento. Tienen que contratar 99% de ingenieros, técnicos y obreros chinos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la manera en que un Estado defiende el interés público, el interés del país. Acá, imagínense cómo son las negociaciones en las altas esferas, cuando viene una empresa a visitar al presidente de la República. Claro, o sea, ¿acaso son de igual a igual y le sacan el máximo provecho? No, ¿qué quiere usted? ¿Qué hago para que venga? Le pongo la alfombra, ¿no es cierto? ¿Qué impuesto quiere que le baje? Sí, no, o sea, esa es nuestra tradición servil, ¿no es cierto? De Felipillo, ¿no? De esa época. Todavía no salimos de ahí, ¿no? Y claro, nunca vamos a ser un país grande, porque los países serviles no conozco ninguno grande, ¿no? Alemania no es servil a nadie, ¿no es cierto? Al contrario, se han mechado con todo el mundo, ¿no es cierto? Y China menos tampoco, ¿no? Ni Brasil tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que salir de ese lugar, digamos, ¿no es cierto? De esta ideología que nos somete a un poder que no controlamos. El Estado no tiene objetivos, no tiene, digamos, la posibilidad de proponer y de generar un crecimiento para todos, inclusivo, lo que mismo dice el presidente Humala, ¿no? En fin. Y en partes también se vería mejor que cuando uno, mediante las elecciones, elige un cierto plan de gobierno, un plan a seguir durante esos 5 años de elección, o sea, quitarle ese respaldo, dejarlo prácticamente solo, porque el ministro de Economía se lo han puesto, como le vengo diciendo, que más que nada representa como se dice, las altas esferas, los hombres del poder, ¿no? Y, correcto. O sea, se siente muy vulnerable, pues, y a venir a negociar, prácticamente le dicen, oye, tú tienes que hacer esto, y el presidente queda como un títere, ¿no? Es verdad, ¿no? Bueno, que voy a comentar eso, estoy de acuerdo, pero ya no voy a tirarle más leña al árbol caído, digamos, a hacer leña, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya, El siguiente listo. y la última pregunta, por favor. Ya, no está muy bien. Y en especialidad, acércate un poco más al... Ya, soy David Peñalosa de la Escuela de Física y mi pregunta es acerca de que al igual que existen bloques socioeconómicos,
sabe de la existencia de algún grupo así que de países que se haya aliado para lo que es ciencia, tecnología, todo? Correcto. Miren, en el Perú, en este momento el dilema que tenemos en relación a los bloques es lo que hizo Alan García, que fue la Alianza del Pacífico, ¿no? Aliarnos México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? La excusa es que, claro, estamos mirando al Pacífico, somos parte de la PEC, los asiáticos son las economías más dinámicas y hay que ir juntos a ese mercado ampliado. Está bien, pero ¿a costa de qué? De debilitar el UNASUR. UNASUR es la alianza de todos los países del Sudamérica. ¿Quién encabeza el UNASUR? Brasil. O sea, lo que propone la Alianza del Pacífico es ir detrás de México y de Estados Unidos. Y lo que propone UNASUR es ir detrás de Brasil. ¿Cuál va a ser la cuarta potencia dentro de 20 años? Mundial. Brasil. ¿No es cierto? Entonces a nosotros nos conviene estar más cerca de Brasil, que además es un país que sí invierte en ciencia y tecnología. Entonces, en realidad, en esa política exterior se está jugando un poco ese tema. O sea, México y Colombia y Chile no tienen políticas, digamos, de independencia tecnológica. Son más libre mercado, quien quiera desarrolla su tecnología, si es para materia prima bien, si no también, pero mientras que países como Brasil o China, que están en el otro polo, sí tienen políticas industriales y científicas mucho más proactivas, un Estado mucho más fuerte y más proactivo. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia esos bloques, digamos. En América Latina, UNASUR significa esa alternativa. Y a nivel mundial, es verdad, digamos, una alianza, yo diría, prioritaria con los países asiáticos, básicamente China, y en el caso europeo con Alemania y Francia, que son países que también tienen una independencia científica y tecnológica, ¿no? Bueno, ¿Okay? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, más bien. Ha sido un gusto. Gracias.